saben, me da una emoción tremenda porque a Denise y a Estrellita yo las conocí así chiquititas, como vieron a Ariana. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? No solamente ella, pero ver a todos estos niñitos acá. Miro a la generación anterior, también tuve la oportunidad de algunos de los que están aquí ya tienen años de estar acá y la verdad que alegría, qué gozo poder mirarlos a cada uno ahora adultos y teniendo hijos, ¿no es cierto? There's great joy. I've seen many of these kids, like Denise and Estrellita. They weren't that little when Ariana. I mean, it's been quite some time, and it's amazing. And what a great joy to see them. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículos 12 al 22. We're going to be verses 12 through 22. 1 Corinthians 15. En un mundo que quiere negar la existencia de Dios y de Jesús, los milagros, sin detenerse a razonar lógicamente esto, es porque para mí tiene miedo de confrontarse con la realidad de que hay vida después de la muerte y de que hay un juicio que viene en camino. One of the things about this world trying to deny the existence of God, the existence of Jesus, and the miracles without taking time to reason this logically, it's to me, it's because they have fear to confront that there is life after death and that there is a judgment then that's coming on its way. Lo más importante que vamos a ver con respecto a la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección es que Dios tiene control de todo. Todo está bajo control de Dios. One of the things that we're going to be looking at today, as far as the crucifixion and the resurrection of Christ, one thing that for sure we can understand is the following, that God has everything under control. Si Cristo resucitó, if Christ resurrected, if this is so, si es así, entonces todas las religiones hechas por el ser humano, por los hombres, todas sus filosofías, todas las deducciones científicas que puedan presentar son derribadas y quedan expuestas como mentiras. With the resurrection, I want to tell you something, if it's so, then all the religions that are made by man, all the philosophies, all the scientific deductions or stuff that they can bring to us scientifically, they all come down, crumbling down. They are all then exposed as a lie. Now, the question that we're going to be asking is, does God really exist? Una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿existe Dios en realidad? ¿Existe de verdad? Hay evidencia, y en esta mañana vamos a estar presentando cuáles son las evidencias de la resurrección de Cristo. Y si tenemos la resurrección de Cristo, tenemos entonces las evidencias de que hay un Dios que ha creado el universo, hay un Dios que está detrás de todo esto, hay un Dios que está detrás de la historia de la humanidad. With the resurrection, do we have evidence? Well, we're going to be looking that it's not a product of our imagination, no es producto de nuestra imaginación, sino que hay algo concreto, algo evidente. Este Cristo Jesús murió en una cruz y resucitó. You see, we're going to look at this today, that is, we're not fabricating this out of our imagination, but we're going to present today that which is concrete, and we're going to be looking at the evidence that this Christ was crucified, but he resurrected. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? How can we manage to expose this as something that is logical? Can we do it? Yes. ¿Podemos hacerlo? Lógicamente, sí que lo vamos a poder hacer.
por medio de métodos de deducción, deduciendo todas las cosas que pasaron, podemos entonces lógicamente, les voy a decir una cosa, nuestra fe no es algo ilógico, nuestra fe tiene mucho que ver con lo que es nuestros pensamientos, razonamiento. No es que estamos creyendo en esto ciegamente, que somos fanáticos. You see, our faith is not blind. Our faith is not something that is based on being fanatical. Our faith is based on something that we reason with our mind. And so there is a logical steps that we're going to be looking at in order to determine if the historical events are true or not. Vamos a estar observando y a determinar si los eventos históricos nos llevan a tener o dar una mejor explicación con respecto a algo que es cierto y es verdadero. Si aceptamos esto como un evento histórico, if we accept this as an historical event, se puede brindar entonces la mejor explicación. We can offer then a good explanation of what happened. Porque la evidencia está ahí. Datos históricos nos muestran a nosotros que las evidencias están ahí. Si están ahí, ¿dónde las estamos buscando? If we have historical evidence about Christ going to the cross and then resurrecting, then we need to look at them in the way that our mind, looking at the historical events, it's going to lead us, nos va a guiar hacia lo que es deduciendo que la resurrección tiene evidencias y evidencias bien concretas. There is concrete evidence that Jesus Christ resurrected. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a ir a 1 Corintios 15 y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Vamos en esta mañana a tratar de cubrir versos 3 al 8 y después en la noche del verso 12 al 22, si podemos. Nos dice lo siguiente, verse 3 and on, verse 8. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas, o Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya están muertos. Después apareció a Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como a un abortivo me apareció a mí. Ahora, fíjense que de los versículos números 3 al 8, Pablo está escribiendo lo siguiente: se apareció. You see, Paul begins by saying this: Jesus Christ appeared in front of us. Jesus Christ appeared. We were able to see him after he was crucified. He is no longer dead, he is alive. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: se apareció, se apareció. Ahora hay algo con respecto a lo que vamos a estar mirando en esta mañana, porque yo quiero que ustedes puedan entender un poquitito los personajes que están escritos en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. You see, I want to show some evidence about the people that lived and their names were written in the New Testament in Matthew, Mark, Luke, and John. We're going to begin elaborating these process the thoughts. Vamos a procesar los pensamientos. La primera pregunta que nos vamos a hacer es lo siguiente: ¿existió Pilato? Did Pontius Pilate really exist? Sí. La historia lo registra. You see, la historia registra que Poncio Pilato existió. ¿Hay evidencias? Claro que sí. Hay evidencias arqueológicas, hay historiadores que han hablado con respecto a Poncio Pilato. Do we know he existed? Absolutely, because historians, not only from the Bible, but historians from Rome have written about Pontius Pilate. Archaeology tells us that Pontius Pilate, there are stones, there are different images and coins talking about Pontius Pilate. Hay piedras en las cuales habla de Poncio Pilato. Hay monedas con respecto al nombre de Poncio Pilato. ¿Existieron Anás y Caifás?
existieron Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, that these priests, I don't know how to say it in English, so bear with me, Anás or Anás and Caifás, Caifás, ahí vamos. Ustedes saben, inglés es mi segundo lenguaje, así que algunos después, menos mal que no están mis hijos acá, porque siempre me miraban por allá y mi hermanita me miraba a la camina y me hacían así, yo me desconcentraba completamente. Como decía, así no se dice. It's kind of funny because my kids, they would be in the audio room and they would, like from there, they would say, that. And it would just mess up my way of thinking. Sabes, en noviembre de 1990, en November of 1990, se encontró lo que es un ataúd, un osario, que le llaman, que contiene el nombre y los huesos de Caifás. 1990, they discovered the resting place of Caiaphas has its bones, and outside it has the name, his name written. Ahora, una de las cosas que generalmente a mí, por ejemplo, me preguntan es, ¿hay otra gente que haya hablado de Cristo Jesús, además de la Biblia? Porque atacan con eso como diciendo, es nada más que en la Biblia que encontramos de que alguien habla del Señor Jesucristo. Is there any other information, historical information about Jesus Christ outside the Bible? And you know what? There is. Hay por lo menos 4 a 6 historiadores del tiempo en el cual Jesucristo vivió y después de que Jesucristo resucitó que hablan con respecto a Cristo Jesús. Les quiero dar algunos historiadores. Este es judío, Flavio Josefo, Josephus. He was from Israel, but there's 2 at least that I want to bring up their names today, and that is Pliny or Pliny, and Cornelius Tacitus. Cornelio Tácito y Gallo Plinio escribieron con respecto de Jesús. Tenemos, mis hermanos, a Nerón, Nero, who was an emperor, that blamed the Christians for the fire that he brought upon Rome in his days. El emperador romano Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma en el año 64 después de Cristo, year 64 after Christ. Tenemos las catacumbas en Roma. We have the catacombs in Rome. 750,000 personas enterradas debajo de lo que es gran parte de la ciudad de Roma. 750,000 catacombs underneath the city of Rome. O sea, ¿se puede dudar de que Jesús es una figura histórica? Is there any doubt that Jesus Christ is an historical figure? Mis hermanos, no es tampoco un mito. No es algo, una leyenda. You see, he is not a myth and he is not a legend. He is someone that stepped on this earth and people wrote about him. Él pisó esta tierra y mis hermanos, gente escribió con respecto de él. Gloria a Dios. Lo otro que quiero compartir con ustedes es que el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 60 al 100. Y es muy importante esto. Usted dirá, ¿por qué? You see, the New Testament has been written from years 60 all the way up to year 100. And why is that important? Porque mis hermanos, cuando estos discípulos comenzaron a hablar de que Cristo resucitó, Pablo está diciendo aquí, ¿se dieron cuenta ustedes que dice, muchos viven aún y otros ya duermen? Did you notice that Paul said, most of them are living, but there are some that have died already? Y lo que quiero decir con esto es que si los discípulos, los apóstoles, escribieron con respecto a Jesús, gente que estaba viva en ese entonces, claramente podrían haber dicho, qué mentirosos que son ustedes, los cristianos que están escribiendo de una persona que resucitó cuando no resucitó. You see, in those days, there were people alive that could have refuted. They could have rebuked the disciples by saying, you know what? You guys are terrible liars because this Jesus that you say and claim that he resurrected, he hasn't resurrected. En esos días podrían. Hay personas que vivieron del año 20 en adelante, from year 20 and after,
that could have easily said, resurrection is a lie. Tranquilamente, gente que nació en los años 20 después de Cristo, tranquilamente podrían haber dicho, ¿saben qué? Esto es una mentira con el asunto de la resurrección de Jesús. Pablo habla de varias personas, no sé si se dieron cuenta aquí, dice que a más de 500 personas se apareció. More than 500 people, not only the disciples, but more than 500 people saw this Christ alive. Más de 500 personas vieron a este Jesús vivo. El libro de los Hechos, que lo escribió el médico Lucas, the book of Acts, verse 3, capítulo 1, versículo 3 del libro de los Hechos, Lucas escribió esto: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Without any doubt, Luke is saying, you know what, he appeared not only one day, not only did he appear 2 or 3 times, but for 40 days he spoke with people. Habló con personas. Oh, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Todo esto, les voy a decir, el Nuevo Testamento está todo basado, aunque usted no lo sepa o no lo crea, está basado en la resurrección de Cristo Jesús. The New Testament is all based upon the resurrection of Christ. Y empezamos a ver entonces los métodos de deducción. We're going to be looking at the methods, how you deduct historical facts. Let's take a look at it. Vamos a mirar esto desde el punto de vista de la deducción por los eventos históricos. Número 1, se sabe que Jesús murió. Number 1, we know that Jesus Christ died. Very important. Jesús murió. Número 2, lo pusieron en una tumba. Se sabe que lo enterraron. We know that they buried him. He was buried because they knew he was dead. Sabían que estaba muerto. No van a poner a una persona como algunos aquí en el canal, en el History Channel, saben que se despachan con cada tontería porque dicen que Jesús estaba medio atontado y que lo metieron en la tumba y que en la condición que estaba a los 3 días se levantó y se escapó y se fue a Francia con María Magdalena y tuvo hijos con María Magdalena. ¡Qué gente más anormal! You see, they try to say that Jesus was not dead, completely dead, and then all of a sudden, they rolled the stone in front of his tomb, and then he went with Mary Magdalene to France, and they had kids over there. My gosh, these people are either, I don't know, I don't want to say anything. Tercer día. Al tercer día, un día domingo, fue encontrada la tumba vacía por un grupo de mujeres. Y ustedes dirán, ¿esto por qué es tan importante? The third thing that I want you to notice is that, you know that the tomb was discovered empty by women? And you might be saying, well, what does that have to do? Well, I'm going to tell you why. Porque el testimonio de una mujer en aquellos días, ¿sabías tú que las mujeres no estaban permitidas entrar en juicio? No le permitían porque eran mujeres. Simply because they were women, they did not consider the testimony of a woman as something important. They weren't allowed to be in any of the judge, when there was a judge and there was all these people trying to prosecute someone, women weren't allowed in there. Y que mujeres hayan estado allí es una cosa tremenda. Lo otro que notamos es que los 11 discípulos que quedaron, mis hermanos, lo tocaron. You see, the disciples touched him. They touched him. It wasn't a ghost. It wasn't something that, was invented by their mind. No era un fantasma, no era un espíritu. No solo un día, pero 40 días. Not only one day, but 40 days. Tumba vacía. Discípulos lo vieron. Y mis hermanos, los discípulos empezaron a predicar con respecto a Cristo crucificado, pero el Cristo resucitado. You see, these disciples
began to preach about the empty tomb. They began to preach. They saw him, and they began to preach about the resurrection. This is incredible. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, verso 20. Let's go to the book of Acts, chapter 4, verse 20. Primer mensaje de Pedro. Primer sermón de Pedro. The first time that Peter began to preach. And look what he says. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Visto y oído. Pedro está diciendo, ustedes lo pusieron a muerte. You see, Peter is confronting the Sanhedrin and he's saying, you know what? You put him to death. But what we have seen and what we heard, this is what we want to share. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. Lo que hemos visto, lo que hemos oído de parte de nuestro Señor, esto es lo que queremos compartir. Mis hermanos predicaron sobre la resurrección. Y por más que quieran negar a Jesús, mis hermanos se tienen que confrontar, no con una evidencia, pero con tres evidencias increíbles. Cristo muerto, Cristo enterrado en una tumba y Cristo resucitado. Gloria al que vive. Mis hermanos, esta primera predicación de Pedro fue predicada ¿dónde? En Jerusalén. The first time that Peter was preaching was in Jerusalem. And why you might think that this is important? ¿Por qué ustedes creen que es importante? Te voy a decir por qué. Porque lo predicó en el lugar donde Cristo Jesús lo latigaron y no solamente eso, lo crucificaron, fue en Jerusalén. Es decir, Pedro está hablándole a toda aquella gente que lo vio golpeado, crucificado en una cruz, mis hermanos, pero ahora Pedro estaba hablando con respecto a Cristo resucitado. ¿Y sabes qué? No se paró ni una sola persona a discutirle a Pedro que era mentira. Not one single person stood up and told Peter, you're a liar. No fue en otro país, fue en Jerusalén. It wasn't in another country, it was in Jerusalem. Allí murió, allí resucitó. There he died and then he resurrected. Ahora, ¿podían predicar en Jerusalén que Cristo resucitó si todavía el cuerpo estaba en la tumba? Could they have preached that Jesus resurrected when his body was still in the tomb? Mis hermanos, ni una sola hora hubiera durado la predicación de Pedro, ni una sola hora hubiera durado en lo que respecta el cristianismo, hubiera sido liquidado inmediatamente en esa primera predicación. That first preaching, I'm going to tell you something, they could have just stood up and said, you know what, this Christianity thing is based upon a lie. No solamente eso. ¿Qué otra evidencia tenemos? ¿Por qué no lo mataron a Pedro en su primera predicación como lo hicieron con Cristo? Why didn't the Sanhedrin kill Peter when he was preaching and telling the truth? ¿Por qué no lo mataron? Lo podrían haber matado, ¿saben qué? Por estar blasfemando y creando de algo, de un hombre que fue crucificado y que estaba muerto. Tranquilamente podrían haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a lo agarran de las pestañas y lo hubieran crucificado inmediatamente. Pero la predicación de Pedro tenía poder, ¿sabes por qué? Porque la gente sabía, el Sanhedrín sabía que Cristo había resucitado. You see, the Sanhedrin knew that Jesus Christ had resurrected, and that's the reason why they didn't even lift up a finger. Vamos a ir al capítulo 4 de Hechos y vean conmigo versículo 1 al 14. Let's look at verse 1 through 14 if we have the time. I think we've got a couple minutes left to go. But I want to read from the book of Acts in chapter 1 and verse 1 through 14, del 1 al 14. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era la tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos de los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Presten atención a eso. Please pay attention to that verse number 6. The number of people that were there. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes ¿qué? Crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en la presencia de ustedes sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Santo. No podían decir nada en contra. Porque Pedro había dicho, en el nombre de Jesucristo, este hombre está sano. In the name of the living Christ, this man is now standing healed. He's healed. And they could not refute or rebuke Peter on what he was saying. Oh, mis hermanos, hay algo que yo quiero este grupo. Yo dije que era muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se quedaron callados? Vamos a ir a Mateo 27 ahora, versículos 62 al 66. Let us go to Matthew chapter 27, verse 62 through 66. And there's a reason why I wanted you to pay attention to that verse 6 where it names all these people. Why? You have it with you? ¿Lo tienen? Verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación de la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora vean esto. Más creyentes que los mismos discípulos. You see, these Pharisees and these priests, they were more believers than the disciples themselves. Y les voy a decir por qué, porque fíjense diciendo, los sacerdotes le dicen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cómo? ¿No era que habían inventado historias, falsos testimonios con respecto a esto? Didn't they said, gave false testimony about about his body, that he was going to be dead, and that he said that the building was going to be built again? ¿No es interesante que lo captaron bien esto? Y que quisieron poner falso testimonio como diciendo, lo escuchamos decir que este cuerpo y que este edificio en 3 días lo va a levantar y que, mis hermanos, fíjense las palabras que usan ellos. Este engañador dijo, después de 3 días voy a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen la guardia, tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mis hermanos, Anás y Caifás estaban delante de Pilato. You see, these two that sentenced Jesus to die were in front of Pilate now, like saying, this guy said he was going to resurrect in the 3rd day. Este hombre dijo que iba a resucitar al 3er día. Ahora, este mismo grupo, ¿qué escuchó? What did they hear from these guards that were posted in front
or they were standing in front of this tomb. What did the priest hear, the Roman guard and the temple guard say? ¿Qué escuchó Anás y Caifás y todos estos sumos sacerdotes que estaban aquí presentes? ¿Qué escucharon de labios de la guardia? Versículo 11 del capítulo 28. Matthew 28, verse 11. Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pilato, sumos sacerdotes, les queremos decir una cosa. Ese Jesús que estamos parados ahí para ver que no saliera, ese Jesús salió vivo y tuvimos que salir corriendo. Gloria a Dios. Oh, Gloria a Dios. oh my gosh. These guards, they said, you know, that Christ that you crucified, he came out alive. Empezaron a dar testimonio a Pilato y a los principales sacerdotes. ¿Saben qué? Jesús está vivo. He is alive. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que a Pedro se le permitió predicar lo que dijo? Porque sabían de parte de la guardia que le habían dicho que Cristo había resucitado. You see, Peter was able to preach because they heard from the mouth, the lips of the Roman guards, they heard him say, he is alive. Lo otro que vamos a ver es lo siguiente. Les quiero explicar un poquitito con respecto a la crucifixión. I want to explain a little bit about crucifixion that we saw on Friday. ¿Sabes? Josefo, un historiador, explica que el látigo que usaban en ese entonces tenía 3 a 4 cuerdas. You see that the whip that the Romans used on Christ, it had like 3 or 4 cords. Tenían 4 pelotitas. Ustedes imagínense el cordón, ¿ok? Tenía 4 pelotitas, 4 bolitas que la tenían separada a una distancia hasta que en la última punta estaba la última y cuarta pelotita de metal. Entre medio de esas pelotitas habían huesos de ovejas, filoso. Y al lado de esos huesos filosos habían como unos clavitos que eran así, como si fueran una X. Punta aquí, la punta abajo, 4 puntas. ¿Lo están imaginando? Can you imagine? It had like 4 metal balls. Then it had like really sharp bones of lambs. And then it had like nails that were like in the X. Mis hermanos, Josefo dice que en 5 golpes que le daban, con solo 5 golpes, with only 5 hits of that whip, ya le quedaba, los huesos de la espalda se le podían ver. Con 5 golpes nada más. With only 5 hits. Josephus writes down that you could see the bones. No fueron 40 golpes, o 39 como algunos se imaginan. Los soldados romanos pegaban, sabían, eran profesionales en lo que estaban haciendo. They were professional, those who were hitting Christ. I'm going to tell you something, how horrible this thing was. Les quiero explicar un poquito lo horrible que era esto, mis hermanos. Que Cristo Jesús, atado a ese poste, con los golpes que le dieron y con lo que describe Josefo, mis hermanos, lo ponían desnudo, no tenía ropa, el reo de muerte era puesto desnudo. Cristo Jesús fue puesto completamente desnudo en ese poste. Y cada golpe que daba, esas pelotitas inflaban las venas y los huesitos y los clavos, lo que hacían, se pegaban ahí. ¿Ustedes saben lo que quiere decir laceración?
laceration? Do you know what it means? It means like thinking about a really sharp knife and you're just cutting. Y es como si fuera un cuchillo bien filoso y estuviera cortando. Mis hermanos, cuando terminaron con Jesús y con cualquier persona, no quedaban músculos. Quedaban todos destrozados. Y no solamente le pegaban en la espalda, mis hermanos, lo daban vuelta y le pegaban desde la rodilla para arriba hasta prácticamente donde está el cuello. Josefo dice que se le veían los intestinos, los pulmones y el corazón como latía. Josephus wrote down that you could see the intestines, you could see the lungs, and you could see the heart from that many hits that he received. La cantidad de sangre, dice que el cuerpo humano tiene 3,5 litros de sangre. Lo demás es todo agua. Do you know that human body has only 3,5 liters of blood and the rest is water? El charco de sangre y la cantidad de pedazos de su piel dispersados por todos lados. Gloria a Dios. Como para tener dudas de que este Jesús lo que hizo fue por amor de todos nosotros. ¿Quién puede dudar del amor que Él siente por nosotros? Who can doubt His love for all of us? But He suffered all that for you and me. Sufrió todo eso por ti y por mí. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Después de haber visto a Jesús, porque los discípulos lo vieron así, crucificado en una cruz, y si tu imagen, eso es lo último que estás viendo de Jesús, después de todos los milagros que hizo, crucificado allí en la cruz, ¿tú crees que va a tener ganas de predicar? Diciendo, si se lo hicieron a Jesús, me lo van a hacer a mí. Yo tendría terror de abrir mi boca. Pero mis hermanos, ¿qué cambió todo? What changed the whole thing? Because Peter saw, and the apostles saw this Christ, the way that He was crucified to that cross. And why did He preach the way He did? Because of resurrection. Por la razón de que Cristo resucitó. Eso lo impulsa a Pedro a predicar de esa manera, sin importarle lo que está pasando. Los hermanos, los discípulos fueron esparcidos por el miedo, estaban encerrados por miedo. You see, the disciples were locked inside of their home, of their house, and it says that they were there because they had great fear. And then all of a sudden, everything changes because of the resurrection. Todo cambia gracias a la resurrección. Ahora, Pablo, vamos a terminar con esto. We're going to wrap it up with Paul. ¿Qué hace que un hombre fariseo que odiaba a Cristo Jesús, qué produjo en este fariseo extremadamente religioso a que aceptara ahora el testimonio de ellos y estuviera él ahora predicando de Cristo Jesús? What changed the heart of Paul, who was persecuting the church and had hatred towards Christ? Hay algo que quiero agregar un poquitito acá. Yo siempre he estado curioso, no sé si ustedes están curiosos de saber. Pablo vivió en los días de Jesús. ¿Lo habrá visto Pablo a Jesús? ¿No les llama la atención eso? A mí sí. It caught my attention. Did Paul see Jesus? Aren't you curious about that? I am. ¿Sabes una cosa? Pablo sabemos que nació en Tarso, en Damasco, ¿es cierto? Pero hay una cosa que el libro de los Hechos en el capítulo 22 y verso 3 dice: yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. He was raised in Jerusalem. He was raised in Jerusalem. Pablo, cuando murió,
fue en el año 64, 66 por ahí. Y Pablo tenía entre 63 y 65 años. Lo cual quiere decir que si sacamos esos 30 años, Pablo tendría entre sus 30 y 34 años cuando Cristo estaba allí. Quiere decir que Pablo estaba, de alguna manera, allí en Jerusalén cuando estaba Cristo siendo crucificado. Ahora, ¿qué lo hace cambiar a Pablo? What made Paul change his mind? The resurrection. The resurrection, la resurrección. Pablo escucha, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. I am Jesus whom you're persecuting me. You're persecuting the church, but you're persecuting me. Estás persiguiendo a la iglesia, pero me estás persiguiendo a mí. Y Pablo entonces dice, ¿qué quieres que haga, Señor? What do you want me to do, Lord? Fíjense cómo cambió la actitud de Pablo. Mis hermanos, ¿sabes qué? No hay alucinación. Jesús mismo le dijo a los discípulos, toquen y vean. Touch and see with your own eyes. I am. Yo soy, no soy un impostor. Las últimas evidencias que quiero presentar en este momento, después que vamos a ir esta noche a la segunda parte. Two last evidence that I want to share with you. Número 1, mis hermanos, porque hay una evidencia detrás de otra. There's evidence one after the other that we cannot logically put it aside. Lógicamente no podemos como decir, no, esto lo tengo que poner de lado. Pero ¿sabes qué? ¿En qué año estamos viviendo? ¿Cómo se divide la historia? How do you divide history? Isn't it before Christ and after Christ? ¿No es antes de Cristo y después de Cristo? Por más que uno quiera ser ateo, los ateos están escribiendo en los cheques, hoy, abril 21 del año 2019, el ateo está proclamando que hace 2019 años que Cristo Jesús pasó por la tierra. Year 2019 of what? After Christ. Y tenemos la iglesia. Finally, we have the church. Tenemos la iglesia que todavía se mantiene después de 2019 años. Santo es el Señor. Aquí estamos. Te alabamos. ¿Qué hizo la diferencia en nuestras vidas? Jesús, que nació, murió por nuestros pecados. Pero mi hermano, mi hermana, celebramos hoy que Cristo Jesús resucitó. Él dijo que iba a morir y él dijo que al tercer día iba a resucitar. Él es el que le dijo a Lázaro, sal fuera, pero ahora la vida yo la pongo y la voy a volver a tomar. Ese es el grandioso Jesús al cual nosotros creemos. You see, this is the incredible Jesus Christ. The evidence has been set upon you. What are you going to do with this Christ? ¿Qué vas a hacer con este Cristo? Porque mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si quieres poner todas estas evidencias de lado, directamente lo que está tratando de decir es, entiendo, pero no me importa cuánta evidencia y yo sigo sin recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. You see, if you still, with everything that we have said today and all the evidence that history has shown us, if you still continue to say, I don't want to receive Christ as my Lord and Savior, please think about what you are doing, because the eternity of your soul depends upon this decision. La eternidad de tu alma depende de esta decisión. Ignorar las evidencias es que un día vas a estar delante del juez y el juez va a decir, estás sentenciado, condenado por toda una eternidad, y Dios ha hecho todo esto para evitar que nosotros no pasemos a ser condenados, sino más bien a estar en salvación y estar con Él. ¿Qué vas a hacer con Cristo? What are you going to do with Christ? What are you going to do with Christ?
Well, I'm going to ask you a big favor, and that is if you can close your eyes and bow your head. Please think, I'm begging you that you think about this that we have shared with you because it's so important. If Christ resurrected, that means judgment is coming. And what are you going to do with this Christ? ¿Qué vas a hacer con este Cristo? ¿Qué vas a hacer con este Jesús? Porque quiere decir que un juicio viene en camino. Y todo gracias a la resurrección de Jesús. Es que podemos nosotros estar aquí parados predicando del Evangelio poderoso de aquel que murió pero resucitó al tercer día. Santo es el Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gloria al Gracias, Señor. Padre. Gracias, bendito Dios, por haber dado a tu Hijo Jesús Sí, amén. a morir una muerte tan cruel, tan fea. Pero lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. We thank you, Heavenly Father, for sending your Son, Jesus Christ, to give us eternal life and the forgiveness of our sins. Father, forgive us, for we have placed Jesus upon that cross for our sins. He came to forgive us the sins that we have committed against you. Padre, perdónanos por haber sido nosotros los culpables de haber puesto a Cristo en aquella cruz. Perdónanos por todos esos golpes que recibiste, Jesús. Porque te hiciste pecado siendo justo, siendo santo. Nunca vamos a poder entender eso. Físicamente muchos murieron como Jesús, pero no ninguno cargó con el pecado. Heavenly Father, I just thank you for physically many died like Christ did, but not one died for the sins of the world. And Lord, He who was holy became sin for us. El que era santo se hizo con nosotros pecado. Gracias, Señor, te damos. Hoy tu pueblo festeja. Porque Cristo Jesús, la tumba no lo pudo retener. Lo tuvo que dejar salir. Y gracias porque Él está vivo. Y vive en mí y vive en el corazón de muchos de los que están aquí en este cuarto. Bendito Dios, acompáñanos. Tráenos con bien en esta noche. Y te pido, si hay una sola alma que haya tenido el valor de decir, Señor, yo te necesito en este momento, perdóname de mis pecados. Señor, nos alegramos con él o con ella. Heavenly Father, if there's only one person that has today said, Lord, please forgive me of my sins and come as Lord and Savior of my soul. Lord, we rejoice with that person. We rejoice, Lord. And we thank you for the opportunity of giving us to preach the gospel, the good news that Jesus died, but He resurrected on the third day. Te damos gracias por el Evangelio, porque Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Y estas son las buenas noticias que queremos compartir. Que hay un Salvador que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos de toda nuestra maldad. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para que en la honra y toda la gloria, to Him be all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Antes de que vayas, por favor, saluda a la persona que está al lado tuyo y dile, Cristo resucitó. Festeja el día de hoy. God be with you. We'll see you tonight at 7 o'clock.
Saludos siguiente, por allá por aquí. Con estas carnitas. Deme chicharrón. Van a hacer lechones el 10 de mayo.